Vamos a dar inicio al tema procesamiento de leguminosas en su primera y segunda gama, correspondiente a los temas 6 y 7 del curso de tecnología de leguminosas. Bienvenidos. Los temas 6 y 7 van a constar de el procesamiento en primera gama de leguminosas. Vamos a hablar específicamente de la germinación y la fermentación. El tema 7 ahondará acerca de los procesamientos en segunda gama, específicamente con los procesos de cocción de las leguminosas. También veremos cómo el empacado, microondas, enlatado, pasteurizado, refrigerado, congelado eh, afectan o son parte del procesamiento. La importancia y usos y el impacto de estos tratamientos o estos procesamientos sobre los factores nutricionales, antinutricionales, las fracciones bioactivas y los macronutrientes y micronutrientes también. El procesamiento de alimentos se define como el uso de herramientas y técnicas que involucran equipo, energía y herramientas para transformar productos agrícolas, en este caso específico, granos, en ingredientes alimentarios o productos alimenticios procesados. Entre ellos, podemos entre los procesamientos o las técnicas para procesamiento de alimentos, tenemos los procesos de conservación térmica, los procesos que no utilizan conservación térmica, algunos procesos de separación que también se consideran dentro de esto y algunos otros procesos como los que vamos a ver a continuación. Observamos aquí, por ejemplo, el procesamiento térmico que indica la EFT, lo cual resume de una manera bastante bien lo que son el procesamiento de alimentos. Y vemos, como había mencionado en la lámina anterior, los procesos de conservación y estos usando condiciones térmicas. Y vemos entonces, tenemos la cocción, y además indica si se puede utilizar en casa o no la cocción, calentamiento, la pasteurización, que sabemos que está allí, el secado, la aplicación directa de vapor, los tratamientos de ultra altos térmicos, la fritura, el horneado, la, la, el ahumado, si se quiere, radiofrecuencia, el infrarrojo, el enlatado con presión, la extrusión y los procesos de esterilización térmica asistida por presión. Y vemos acá un buen resumen de los tratamientos que se pueden aplicar y obviamente algunos ejemplos de alimentos donde se pueden aplicar. También si vemos, podríamos ver los tratamientos no térmicos. Y aquí vamos a ver entonces los tratamientos del uso de alta presión, el cual está desde hace muchos años documentado y donde hace que aplica, obviamente no está referido para uso en casa. El llenado aséptico, que tampoco, ¿okay? Se usa en casa, pero bueno, es un buen tratamiento. Fíjense que tenemos algunos granos se pueden trabajar de esta manera.
El filtrado o la microfiltración, filtración en membrana, ya un poco más para usar en casa, la acidificación, la fermentación, la refrigeración. También tenemos los procesos de marinado, la congelación, las atmósferas modificadas, la irradiación, como parte de los tratamientos no térmicos que se pueden usar, y aquí vamos a discutir o hablar algunos de ellos aplicados hacia los granos. Algunos con no procesos de conservación tenemos procesos iniciales que se hacen. Tenemos el cortado, picado, el homogenizado, la molienda, el pelado nuevamente, refinado, laminado, ¿okay? Y rebanado. Y para quienes tenemos más procesos, si se quiere, en general se aplica en casa. Algunos procesos de separación que también define la IFT que se consideran dentro del procesamiento de alimentos. Tenemos la centrifugación, la coagulación, la cristalización o cristalizado. Vuelve nuevamente a la filtración usando membranas. La clarificación y clasificación y concentración por evaporación que se pueden utilizar. Y como les había mencionado anteriormente, algunos otros procesos que están también definidos. Está el mezclado y algunos combinados, ¿okay? Que se pueden hacer. Los procesos enzimáticos y de fermentación nuevamente, la extrusión. El cremado se considera, fíjense, dentro de esto también como otro proceso de procesamiento de alimentos. El llenado, el almacenamiento a granel también se considera, y los procesos de lavado y limpieza. ¿Ven? Como se observa, y esta es una buena clasificación del IFT, o sea, son variables o diversos los procesos de procesamiento de alimentos. Fíjense algo, otro de los trabajos que me parece interesante resaltar acá es el de Pereira y colaboradores 2022. En este presenta los sistemas de clasificación de alimentos agrupados de acuerdo a ciertos grupos. Y esto viene de revisiones sistemáticas sobre clasificaciones de procesamiento de alimentos. En específico menciona siete sistemas. Y vemos entonces presenta en el del IAR, ¿okay? En el cual nos dice IAR Europa, y nos da entonces una definición de alimentos no procesados, y allí nos da ejemplos, los alimentos que se consumen crudos, ¿okay? Algunos ejemplos de este también, los moderadamente procesados, y da como ejemplo aquellos empacados salados, congelados, los aceites, y menciona entonces un tercer grupo y dice altamente procesados. Y dentro de entonces da, bueno, los cereales, algunos cereales, los cereales de desayuno, los canning. Luego se presenta la clasificación de la Universidad Nacional de São Paulo, Brasil, de 2016, y esta es un poco más amplia. Presenta cuatro categorías. Entonces aquí está no procesados o mínimamente procesados como un grupo 1.
¿Ok? Si se quiere también dentro de esto se consideran los de primera gama, que son mínimo procesamiento, que lo habíamos mencionado también anteriormente y que preserva las características nutricionales. Y aquí tenemos, bueno, alimentos frescos, congelados, al vacío, em, algunos hongos, ¿ok? Cómo se tratan? Ahí tienen para que detalle. Luego los procesados o ingredientes culinarios, como un grupo 2, que se consideran también duraderos, ¿ok? Entonces aquí tienes como son ingredientes, la sal, azúcar, sirope. Luego un tercer grupo que indican que son alimentos procesados y que son alimentos listos para consumir. Entonces aquí también volvemos a tener los alimentos envasados, los canning, asepti, los cereales, los pulse, dentro de cuáles están también las leguminosas, nueces, ¿okay? Azúcares. Y luego un cuarto grupo como ultraprocesados. Entonces son formulados de manera industrial, ingredientes y sustancias derivados. Y aquí tenemos bueno, una gran cantidad de chocolates, helados, cereales de desayuno, entre otros, ¿okay? Que les dejo acá para que lo vean. Luego también tenemos otra de las clasificaciones, el del IFPRI de Guatemala. Menciona tres categorías, vuelve a las tres categorías. Dice no procesados, no define una gama en específico, unas características, procesados de manera primaria y procesados, altamente procesados. Entonces vemos acá nuevamente una variabilidad con respecto a la otra. Luego tenemos la de IFIC, Estados Unidos 2012, y en este entonces encontramos nuevamente cinco categorías: los mínimamente procesados, los alimentos procesados para preservación, las mezclas, ¿okay? O combinaciones de ingredientes, los alimentos listos para comer, procesados listos para comer, y los preparados, ¿okay? O ya de alimentos preparados listos también. Una, una última agrupación, tenemos la UNC Estados Unidos, en la cual, esta es de la Universidad de Carolina del Norte, en la cual nos da cuatro grupos. Alimentos no procesados, ¿okay? Simples, alimentos sencillos, ingredientes que sirven para bebidas, ¿okay? Y aquí tienen las frutas, hortalizas, huevos, los procesados, alimentos procesados o básicos, ¿okay? Donde está el azúcar, aceite. Luego tenemos los moderadamente procesados, ¿okay? Donde incluyen también nuevamente el canning, y los altamente procesados, ¿okay? Donde tenemos si se quiere, una agrupación de todos los alimentos. Lo que hago mención con esto es porque para que nos ubiquemos entonces donde estaríamos como primera gama y segunda gama, de acuerdo a lo que también estamos conversando en el tema del procesamiento de las leguminosas. Messina y colaboradores 2025 presenta este esquema o esta figura donde muestra la cadena de valor de procesamiento de legumbres y oportunidades de valor añadido para maximizar el uso. Y en ella podemos observar, fíjense, el procesamiento de los granos. Esto, bueno, especificado para los pools. Aquí tenemos el proceso de post cosecha, el consumo. Luego esto se podría clasificar en el sistema de limpieza y molienda. Limpieza y clasificación, perdón. Y con esto la remoción del material extraño, material que no es de los granos, ¿okay? La pureza de los granos y con esto se ve la uniformidad también del grano. Esto permitiría tener, obviamente, los granos enteros, ¿okay? O con cáscara, como se le dice, que pueden ir directo. Esto también entra como una primera gama. El tema de la exportación, porque sería envasar
y directo para procesos de exportación. También pueden ir a procesos de canning, de congelado, de productos congelados u otros productos. Sin embargo, también se podría venir por otra línea y tenemos el proceso de descascarado también, o el partido, y para esto para la molienda. En algunos casos se podrían tener entonces estos partidos con la corteza o la cascarilla, y esto generalmente, bueno, se ha visto que entre un 8 y 12% se utiliza para alimentos de uso animal, con un aporte en fibra insoluble importante. O también puede ser la parte que está descascarillada para generalmente la producción de harinas, y estas harinas generalmente con uso tradicional en panadería o en lo que es el pastificio y algunos productos snack. Otra de las maneras que se puede utilizar puede ser para fraccionamiento en seco, y ahí tenemos, bueno, la molienda y la clasificación, obviamente, que se hace por sistema de aire. Luego de esto también podemos tener proteína concentrada, la cual en base seca puede estar entre 50 y 65%, o también la extracción o la obtención de harinas ricas en almidón, que se pueden tener de esta fuente. Por otra parte, podríamos tener el fraccionamiento húmedo, que se aplica bastante y también se considera una buena tecnología. Se podría hacer en este caso aislados proteicos con un contenido de proteína en base seca, fíjense que mucho mayor, porque es un aislado. Aquí hablamos de un contenido mayor de 80%. Y también se podría lograr la extracción o el aislamiento de almidones. Con esto se podría ver, obviamente, la aplicación o el darle vida útil a estos productos de leguminosas, entre ellos ampliar la gama de ingredientes proteicos, también de almidón y fibras, atributos nutricionales, funcionales y con buena calidad proteica. Va a tener, obviamente, cada vez que utilizamos algún procesamiento, si se quiere, una mayor vida útil, estabilidad y también estabilidad, en las propiedades sensoriales. Pueden ser ingredientes proteicos texturizados con la tecnología de extrusión, como lo habíamos visto anteriormente. Desarrollo de productos se puede hacer. Con esto también se vienen muchísimas otras cosas, entre ellas declaraciones de las propiedades nutricionales y saludables de los productos, y mayor sostenibilidad de operaciones de procesamiento. Entonces, fíjense que también resume de buena manera lo que se puede lograr con las leguminosas. Veamos así uno de los procesos que se considera de primera gama para las leguminosas. En este caso, la germinación. Fíjense, y es importante tomar en cuenta que aunque uno lo toma como un proceso bastante sencillo, esto es un proceso bioquímico en el cual suceden diversas reacciones para lograr obtener ese producto que nosotros queremos. Y en siempre tenemos que hablar, lo vemos acá en la interacción hormonal durante la regulación de la liberación de la latencia, ¿okay?, de semillas y la germinación. ¿Okay? Entonces hay que hablar siempre cuando hablamos de germinación, de la latencia que puede tener también la semilla. Esto se define como la latencia, como la incapacidad de una semilla que, está viable para germinar completamente en condiciones favorables, ¿okay?, y que está gobernada por factores ambientales como la luz, la temperatura y condiciones de almacenamiento. Esta latencia y la germinación están determinadas por acciones conjuntas, ¿okay?, del potencial de crecimiento. Por su parte, la germinación es el proceso entonces mediante el cual una semilla que está latente se transforma en una plántula en crecimiento activo.
tomando en cuenta, claro está, que en el caso de esta transformación para las leguminosas, para lo que nosotros vamos a hacer, si va a ser mínima, como una primera gama, obviamente no lo vamos a llevar hasta la plántula. Sin embargo, es una etapa bastante crítica, ¿no? Lo vemos acá en los diagramas. La germinación comienza cuando la semilla latente absorbe agua, se desencadenan procesos metabólicos y se rompe entonces la latencia. Este proceso implica rehidratación. Vemos acá que hay una relación entre agua y tiempo. Rehidratación de los tejidos. Con ello se va a ocurrir la activación enzimática y por supuesto va a haber movimiento de los nutrientes almacenados. Si se quiere, el proceso está documentado en 3 fases importantes. La fase 1, que es la rápida absorción de agua, o lo que se llama también inhibición, y en esta se activan los mecanismos de respiración celular. Está influenciada por factores como el tamaño de la semilla, la penetrabilidad de la cubierta y la cantidad de agua. Aquí también, si lo vemos aquí he tomado este ejemplo de germinación, vamos a observar que vamos a tener entonces la acción del ácido abscísico, ¿okay? Que es quien inhibe la ruptura del endospermo, pero no la ruptura de este, ¿no? Entonces va a estar actuando allí. Y también en esta etapa vamos a tener la giberelina, ¿okay? Actuando. Luego tenemos una fase 2. Bueno, y aquí lo vemos también en esta. Vamos a ver que tiene obviamente comienza, una vez que va pasando el tiempo, la ruptura. Tenemos presencia de la luz y entramos en la fase 2, si se quiere. Y es la fase que se llama ya propiamente más de activación enzimática y metabólica, con el recambio proteico y síntesis y degradación de hormonas. En este hay migración hormonal que estimula la producción de amilasas, proteasas, y estas a su vez van hidrolizando compuestos de reserva, entre ellos almidones, proteínas, los transforman en azúcares simples, ácidos grasos, aminoácidos. Aquí también vamos a tener igual acción de las giberelinas, van a seguir actuando. Luego entramos como una fase, entre esa fase 2 también vamos a tener acción de otras enzimas específicas obviamente de acuerdo al tipo de materia prima que tengamos. También hay la expresión, si se quiere, del etileno, ¿okay? Del etileno, que también promueve obviamente la maduración. Entramos en una fase 3, entonces que implica el aumento adicional de la inhibición y elongación de la radícula, marcando la conclusión de la germinación. Entonces, en este caso, cuando estamos trabajando para un producto como lo que queremos obtener, tenemos que saber hasta cuándo vamos a detener el proceso, ¿sí? Porque se concluye la germinación y inicia el proceso, si se quiere, de crecimiento de la plántula. Entonces vemos acá en 2 modelos cómo se expresa la germinación. Tenemos obviamente aquí, vean que se involucra el DNA, reparación del DNA, la síntesis de proteínas que les comenté, la división celular, aparece la radícula y elongación, y luego, bueno, tenemos ese producto o, en cualquiera de los casos, alguna nueva planta si no estamos pendientes de detener el proceso. Fíjense algo, en los procesos de germinación, o sea, si bien se quiere, que hay bastantes estudios hasta el momento, conseguimos una variedad de información con respecto al proceso. Coincidencias que sí tienen diversos autores que vamos a conseguir. Uno, la limpieza,
¿ok? Limpieza de los granos, ¿ok? En enjuague y remojo generalmente, a temperatura ambiente, entre 26 y 28 grados Celsius. Y esta limpieza haciéndolos también sumergiendo los granos en soluciones de hipoclorito de sodio al 1% generalmente por un tiempo mínimo de 30 minutos. Seguido esto, los granos ya preparados se colocan como se puede hacer a nivel pequeño, a nivel de laboratorio, para después extrapolarlo. Se han visto que las proporciones de uso son generalmente de 1 a 5, una parte de los granos, ¿okay?, de la leguminosa por 5 partes de agua, manteniendo una humedad relativa del ambiente, o sea, debe mantenerse por lo general entre 80 a 85%. Y también entonces tenemos con fuente de luz, generalmente tipo LED. Luego, si miramos y evaluamos diversas publicaciones que existen, en cuanto al tiempo, vamos a encontrar que hay mucha variabilidad. Entonces allí podemos conseguir tiempos máximos, por ejemplo, como este de 72 horas que voy a mencionar ahorita en este estudio, el de Phaseolus lunatus, o tiempos más cortos, que siempre va a depender, como les mencioné ahí, puede depender de el tipo de materia prima, el tipo de grano con el que estemos trabajando. Entonces, eso es bastante variable. Le voy a dejar también acá una lista de publicaciones que pueden revisar y verán que hay diversidad de opiniones. Algo importante, por ejemplo, en este estudio que se presenta la germinación inducida de Phaseolus lunatus, que ellos hacen la preparación y tenemos, ahí lo vemos en la imagen, 72 horas con unas condiciones de trabajo. Entonces ellos mencionan que limpian los granos, los colocan en el recipiente de germinación para mantener temperaturas de 25 grados Celsius y una humedad relativa de 80%. Para esto luego se incorpora el agua, ¿okay?, y no cubren, ¿okay?, procurando no cubrir los granos. Y en este caso se cubren esas cubetas con algodón y estas se van rociando con agua cada 12 horas. Se van rociando con al menos 50 mililitros de agua la parte de los algodones. Y colocan iluminación también en este caso. Entonces veamos que aquí, bueno, espero que puedan apreciar la foto, si no también pueden tener la publicación. Cómo se ven los granos, que este tipo de grano específicamente, pasadas 72 horas el proceso de iniciar el proceso de germinación. Vemos que la radícula se comienza a ver, no es tan pronunciado, pero bueno, ahí va saliendo. Por eso digo que los tiempos pueden depender de la materia prima con la que estemos trabajando. Menciono también acá algunos datos que presenta Ojanengi y colaboradores en 2020 en su trabajo Germinación como bioproceso para mejorar la calidad y perspectiva nutricional de las proteínas de leguminosas. En él presenta información acerca de, por ejemplo, reducción de fitatos, taninos e inhibidores de tripsina. Y presenta, bueno, para el caso del garbanzo, tomando algún ejemplo, un 60% de reducción de fitatos. También el frijol mungo menciona que entre 15 y 42% aproximadamente. Para el maní un 38.1% y para la soya entre un 11 y 40% de reducción, que referenciado también con otros autores, los cuales tienen acá en la diapositiva. También la reducción de taninos, y en este presenta para el caso del frijol negro o carabota, como lo que uno conoce también. Fíjense que va entre 60 y 66% aproximadamente la reducción del tanino.
Resaltando, recalcando siempre que los taninos obviamente se pueden considerar en un punto como antinutricionales, sin embargo, también forman parte de los compuestos bioactivos que son de interés. Entonces es importante ver qué tipo de taninos tenemos allá. O tenemos allí, perdón. Para el maní también un 64,2%, para la soya 39%. Y también tiene para los inhibidores de tripsina, menciona también reducciones que van 21 a 24%, para la lenteja de 7 hasta 45%, que con sus respectivas referencias, las cuales pueden buscar para establecer mejores comparaciones. Al respecto también menciona obviamente que la bioaccesibilidad de las proteínas está obstaculizada por la interacción con la matriz. Eso es bien importante porque si bien como lo hemos comentado en esta clase y en otras clases, las leguminosas son fuente de proteínas, sin embargo siempre siguen teniendo, por lo general, la gran mayoría, unas buenas fracciones de carbohidratos, también algunas buenas fracciones de grasa. Entonces es importante la interacción con la matriz. Entonces la mejora de esta digestibilidad también depende de la hidrólisis que se le pueda dar a estos compuestos. Esto hace que la germinación, ¿okay?, sea un proceso que permita mejorar, si se quiere, las características nutricionales o las propiedades nutricionales de muchos de los productos, entre ellas las leguminosas. Otro trabajo que me voy a permitir mencionarles en esta etapa de la germinación es el de Wu y Xin 2025, en el cual evalúan los cambios en la composición nutricional, compuestos bioactivos y digestibilidad de Phaseolus lunatus cuando son sometidos a procesos inducidos de germinación. Entonces allí vamos a encontrar que tras una germinación de 72 horas, el porcentaje, hacen la medición del porcentaje de germinación, encontrando el mayor porcentaje para las 72 horas. Sin embargo, no hay diferencia significativa con respecto a las 48 y 60 horas, porque alcanza al final 52,15. Fíjense que en una lámina anterior está la imagen de estos granos. Entonces también depende mucho de la característica del grano. Fíjense que pasadas 72 horas alcanza, digamos que la mitad del porcentaje de germinación, digamos 50%, no es mayor de eso. Entonces seguramente hay que trabajarlo o hay que aplicar algún otro proceso que permita mejorar el proceso de germinación. Avanzar en el tiempo 72 horas, más de esto también es necesario evaluarlo porque pueden darse obviamente algunas condiciones que quizá no sean favorables para el grano, ¿okay? Porque hay que estar muy pendiente, podrían darse o producirse algunos aromas que a lo mejor no es lo que estamos buscando. Luego ellos comentan, sin embargo, este proceso, cómo es la composición durante el tiempo de estos frijoles. Entonces vamos a conseguir, tenemos para el contenido de proteínas, que es importante, ¿no? Porque es importante, sabemos que es uno de los componentes que más se estudia, se tiene en cuenta para las leguminosas, y vemos allí entonces que tiene, partiendo de un porcentaje de proteína de 10,8, pasa hasta un porcentaje de proteína de 8,38, fíjense, para el último día de la fermentación. Quiere decir que al final disminuye este valor.
Luego con el contenido de carbohidratos vamos a ver también que, bueno, partiendo de 88.4, vamos a conseguir que se mantiene, bueno, se obtiene al final, a las 72 horas, una fracción, si se quiere, un poquito mayor. Sin embargo, fíjense que no hay diferencia significativa, quiere decir que, bueno, que no ha generado mayor efecto el proceso. En cuanto al contenido de polifenoles, entonces ahora sí vemos, fíjense el contenido total de polifenoles, vemos que pasa de 124 a 215, 216 ¿okay? Miligramos de ácido gálico por gramo. Entonces quiere decir que allí se ve un efecto más marcado, más drástico, debido al proceso germinativo. Y también para los flavonoides se hace entonces la determinación y encuentran que esta aumenta de 58 hasta un 72% aproximadamente. Fíjense entonces que no vimos cambios tan marcados en los dos parámetros anteriores, que son macronutrientes. Sin embargo, en estos que son compuestos bioactivos, principalmente vemos unos grandes cambios. Luego, si miramos esto también, ellos evalúan la capacidad antioxidante. Frente a dos medidas tenemos DPPH y ABTS, y se consigue, o ellos encuentran que hay un aumento en esta inhibición, ¿okay? El radical, pasando de 47 a 65, aproximadamente 66 en el caso del DPPH, y en el caso de la BTS, pasando de 10.5 a 31.75. Entonces fíjense que sí muestra un cambio más drástico en comparación con los macronutrientes. Al respecto también los investigadores mencionan que la germinación entonces mejora significativamente las propiedades nutricionales y funcionales de las habas, ¿okay? Al inducir cambios bioquímicos que mejoran en gran parte los compuestos bioactivos. Y aquí se tiene también que la actividad enzimática inducida por la germinación contribuye a degradar las macromoléculas, ¿okay? Y facilitar la descomposición de proteínas y algunos compuestos antinutricionales. Continuando con este trabajo, fíjense, y se los dejo para que ustedes lo ahonden más y lo detallen y saquen sus conclusiones también. Presentan la digestibilidad in vitro de la proteína. Y en ella, si se fijan, vamos a ver, están evaluados las siete condiciones. Vamos a ver, si se fijan, bueno, la digestibilidad en porcentaje, tenemos, si evaluamos para la condición, ¿okay? O el tratamiento de 0 horas, es decir, podríamos decir que es hasta como un control, podríamos decir que tiene menos del 50% de digestibilidad. Sin embargo, las demás vamos viendo 12 aumenta un poco más, yo diría que un poco menos de 60%. 24, fíjense, 24 está por un poco, a ver, es la verde claro, es mayor la turquesa, aumenta, va por encima de 60. Luego 36 es la línea morada, es inferior, de acuerdo a lo que veo acá, inferior al de 24. 48 aumenta, está por encima, hasta llegar a 72, que es la línea naranja más intensa, que diría que está por el orden de los 65% aproximadamente, ¿no? Entonces, esto los invito a que revisen la publicación y ahonden un poco más en la misma. Y da también unas condiciones, o sea, de cambio de acuerdo a las horas de 1 a 2 horas, 2, 3 horas y 3 y 4 horas, ¿okay? Para el proceso de la proteólisis, el tiempo del periodo de la proteólisis. Fíjense que aquí es importante, una de las cosas por la que los invito a ver el paper, es ver justo y saquen sus conclusiones, o sea, aun cuando estamos hablando de 72 horas, hay que ver igual
siempre los efectos de lo que queremos. Si a las 72 horas alcanzo 65%, pero quizá a un tiempo menor alcanzo unos porcentajes de digestibilidad que son muy similares o muy parecidos a esto, podría definir y decidir cuál es el tiempo que realmente yo quiero aplicar para el proceso de germinación. Entonces, esto puede depender, el proceso que apliquemos de la germinación, de el resultado final que nosotros estemos buscando, en función a que yo defino que el proceso ha concluido. Entonces, los invito a revisar el paper. Bien, y finalmente aquí dejo algunos equipos que aparecen en la web para germinación, tomando en cuenta que, claro, hay que evaluar muy bien las condiciones que vimos anteriormente que requiere el proceso para definir qué equipo utilizar. Hay diversidad, ¿ok? Hay diversidad. Les presento uno que está en la web de manera, digamos, industrial, semi-industrial o piloto, y uno a nivel muy pequeño, a nivel casero, si se quiere, de laboratorio. ¿Okay? Entonces, esto para que lo tomen en cuenta, revisen e indaguen un poco más acerca de qué equipos se pueden utilizar para la germinación y que sea más efectiva y siempre, me imagino yo, dependiendo de la cantidad que queramos germinar. Y acá unas imágenes también, algunas, bueno, de la web, que podemos conseguir de cómo se ven algunas leguminosas en periodo de germinación. En cuanto a la fermentación, que también la consideramos dentro de una primera gama, ¿qué vamos a encontrar? Esta es importante mencionar que emerge como una técnica de procesamiento muy limpia que induce modificaciones estructurales y de composición, esencialmente en las proteínas vegetales, mejorando la funcionalidad y obviamente las características del alimento que se esté trabajando. Es importante tomar en cuenta que este proceso no solo optimiza la calidad de las proteínas, sino que también puede reducir algunos de los compuestos antinutricionales, como lo hemos visto en los casos anteriores. Vuelvo a recalcar que los compuestos antinutricionales es importante hoy en día más porque muchas veces los tomamos de esta manera, pero también hay que tomar en cuenta que forman parte pueden considerarse como compuestos bioactivos. Es importante también tomar en cuenta que la fermentación puede llevarse en dos modalidades. ¿Okay? Y hoy en día, en el caso de las leguminosas, las encontramos. Estas pueden ser o bien en estado sólido, ¿okay? como lo que vemos acá, ¿okay? O en estado líquido, que lo veremos posteriormente. Entonces, en esta condición, en estado sólido, los microorganismos crecen y generan productos sobre las partículas sólidas, ¿okay? Generando entonces los cambios. Aquí la fermentación se caracteriza por ausencia de agua libre, y se ha demostrado que es un proceso eficaz para la mayoría de las legumbres. ¿Okay? Hay diversos autores que lo comentan, indicando que hay aumento de contenidos de proteínas o cambios estructurales que son de gran importancia. Acá vemos también un ejemplo tomado de la publicación que les indico aquí, y vemos como un sistema de fermentación en estado sólido, y vemos el aspecto del sistema a macroescala. A esta escala es posible distinguir el lecho del sustrato, el espacio de cabeza sobre el lecho y la pared del bioreactor.
En la parte B vemos el aspecto del sustrato sin inocular a microescala. A escala es posible distinguir las partículas individuales y los espacios gaseosos entre ellas. Luego vemos el crecimiento de una biopelícula de organismos unicelulares, bien sea bacterias o levaduras, sobre la superficie de las partículas. Esto luego se indica esta línea gruesa o capa gruesa negra en la superficie, nos indica esto. Y luego tenemos el crecimiento de una red de hifas fúngicas, ¿okay? Y esta red crece a través de la superficie, mientras que algunas hifas penetran en el sustrato y otras se extienden hacia los espacios entre las partículas. Entonces vean que se da el proceso en estado sólido y suele ser bastante efectivo para las leguminosas. Siguiendo con la fermentación en estado sólido, tenemos que estos autores también presentan algunos diagramas como este, en donde habla de las interacciones entre los diversos factores que afectan el rendimiento de un bioreactor de fermentación en estado sólido y presenta lo que es un bioreactor microescala, ¿okay? Con un nivel de partículas individuales y en este ¿qué se tiene? El crecimiento de microorganismos. Este crecimiento causa cambios, ¿okay? en el ambiente local que va a tener allí. Sin embargo, tiene obviamente consumo de oxígenos y nutrientes. Entonces, tiene el ambiente local va a tener, es dependiente del nivel de nutrientes, de la temperatura que esté, del pH que se genere, de la concentración de oxígeno y de la actividad de agua. Esto va a ocasionar, ¿okay? Quizá que haya una disminución de nutrientes, obviamente, y con ello vamos a entonces se va a ver afectada el crecimiento microbiano. Mientras que cuando lo vemos a una macroescala, un nivel con bioactores completos, entonces aquí se va a tener que suplementación de oxígeno, es decir, se puede incorporar el oxígeno, a su vez hay remoción de CO2 y también tenemos mejoras en la transferencia de calor, removiendo entonces el calor que se genere. Aquí vamos a tener los fenómenos de la transferencia de masa y energía, pueden estar más controlados o van a estar controlados, y esto genera entonces que haya eficiencia en el proceso. ¿Okay? Esto va a permitir unas condiciones de operabilidad diferentes y a su vez entonces permite que se tenga un mejor desarrollo del proceso fermentativo. Entonces esas son una de las cosas que se plantean, cómo lo podemos hacer a escala pequeña, las limitaciones que tiene y cómo se hace a nivel escala superior. Asimismo, hacen la categorización, si se quiere, de los tipos de bioreactores y los clasifican en 4 grupos. Entre ellos, menciona el grupo 1, en donde el lecho de sustrato no se airea forzadamente y permanece estático durante todo el tiempo de fermentación. O si se agita, se hace con muy poca frecuencia. En este caso también se comenta que el bioreactor arquetípico es el de bandejas. Luego un grupo 2 en el que el lecho del sustrato se airea forzadamente ahora, pero permanece estático durante todo el tiempo de la fermentación. Y en caso de agitarse, se hace con muy poca frecuencia. El arquetípico bioreactor de este grupo se dice que es el de lecho empacado. Luego para el grupo 3 tenemos que el lecho de sustrato no se airea forzadamente, introduciéndose entonces en este caso aire en el bioreactor en el espacio de cabeza sobre el lecho.
pero se agita de forma continua, diferente de los otros, o muy frecuente. En este caso, el arquetípico reactor son los de tambor rotatorio y los de tambor agitado. Y finalmente un grupo 4 en el que el lecho no solo se airea forzadamente, sino que también se agita de forma continua o muy frecuente. Entonces, fíjense que hay 4 tipos de reactores que pueden funcionar en estos casos. También se menciona que muchas veces no es posible definir con exactitud la línea divisoria entre la mezcla frecuente y la infrecuente. Entonces, esto hace que se pueda considerar que 6 o menos mezclas al día se consideren infrecuentes, mientras que una mezcla de cada 2 horas puede ser muchas veces más considerable para trabajar en estos bioreactores. Observamos en esta diapositiva los ejemplos de los bioreactores mencionados anteriormente, entonces para cada grupo 1, grupo 2, 3 y 4. Respecto al grupo 4, que es el bioreactor con aireación forzada y agitación continua, también se menciona que son muy diversos los diseños posibles para este tipo de bioreactor y muchas veces es difícil identificar uno en específico. Sin embargo, les dejo este que se presenta en el trabajo de Mitchell y colaboradores. Ahora bien, tenemos la fermentación en estado sumergido o líquido, también o usada en fermentación en estado líquido, que quizás es lo que más hemos visto. Se utiliza ampliamente para diversos productos y metabolitos. En este proceso de fermentación, los microorganismos se sumergen en una solución, como se ve en la imagen inferior derecha, que contiene los nutrientes necesarios para su crecimiento. Tiene fuentes de carbono y de azúcares, monosacáridos, disacáridos, ¿okay? Que pueden ser muchas veces incorporados o muchas veces ya lo traen la materia prima con la que vamos a trabajar. En este caso podemos tener, se consigue que hay su clasificación puede darse por las condiciones de aireación y se las presento acá. Fermentación aeróbica sumergida, se suministra oxígeno continuamente al sistema de fermentación, esto para favorecer el crecimiento microbiano, la reproducción y la actividad metabólica de los microorganismos aeróbicos en un ambiente rico en oxígeno. Esto, bueno, es ampliamente utilizado tanto en la industria farmacéutica como en algunos productos de la industria para alimentos. También tenemos fermentación anaeróbica sumergida. En este caso, la fermentación se lleva a cabo en ausencia de aire, utilizando microorganismos anaerobios facultativos u obligados. Aquí la degradación bioquímica ocurre en ausencia, obviamente, de oxígeno y da lugar a los productos que estamos buscando. Y luego también está la anaerobia sumergida facultativa, se lleva a cabo mediante microorganismos anaerobios facultativos capaces de crecer tanto en ambientes aeróbicos como anaeróbicos, con condiciones flexibles pues, de suministro de oxígeno.
En cuanto a los equipos, tenemos que pueden ser fermentador con agitación mecánica y aireado. En este la agitación mecánica garantiza una mezcla completa del caldo de aireación y una aireación eficaz. Es ideal para el cultivo de la mayoría de microorganismos y producción de productos metabólicos. Aquí se mejora la transferencia de oxígeno y eficiencia de la mezcla y se garantiza entonces el crecimiento microbiano. También se tiene el fermentador de aire y agitación. En este método aprovecha la fuerza ascendente y agitación generada por el aire inyectado en el canto de fermentación. Se promueve la circulación del líquido y facilita la transferencia y mezcla de oxígeno. Este caso tiene una estructura mucho más simple y un funcionamiento más sencillo. Por tanto, un menor costo energético, un menor consumo de energía en comparación con el método de agitación mecánica. Tenemos también para este método sumergido o líquido, okay, los modos de trabajo. En este caso tenemos fermentación por lotes y entonces los nutrientes y microorganismos se añaden al fermentador simultáneamente para su cultivo. Durante la fermentación no se produce cambio de materiales con el entorno externo, salvo la entrada de aire comentada anteriormente y salida de gases de escape. Tiene un funcionamiento sencillo, ¿okay? Y la eliminación o sea, para la eliminación de nutrientes. Y el crecimiento microbiano es continuo y el entorno, aunque el entorno se pueda presentar inestable. En este caso, también hay las etapas de crecimiento microbiano están definidas. Luego está la fermentación continua. En esta se añade continuamente medio de cultivo al fermentador a un ritmo constante, mientras se van extrayendo simultáneamente el mismo volumen del caldo de cultivo, manteniendo entonces constante el volumen del líquido dentro del fermentador. En este caso, los microorganismos crecen en condiciones estables. Este método se puede prolongar eficazmente y permite la fase de crecimiento logarítmico, ¿okay? que se observa generalmente. Y luego está, bueno, este método también puede ser un poco más susceptible a contaminación y también algunas mutaciones microbianas. Luego está finalmente la fermentación por lotes alimentados, que también se conoce como semicontinua. Esta se sitúa entre la fermentación por lotes y la fermentación continua. Y en esta la fermentación se añade materiales específicos al sistema de cultivo de forma intermitente. Esto previene el agotamiento de nutrientes durante las últimas etapas del crecimiento microbiano causado por alimentación inicial excesiva y evita la entrada prematura en la fase de declive por agotamiento de nutrientes. Vemos entonces los tres métodos que se pueden manejar para este tipo de fermentación. Voy a permitirme presentar esta publicación, la cual les dejo para que revisen y vean más en detalle. Y lo que quiero que observen acá es lo que presenta para fermentación de leguminosas. ¿Okay? Fíjense los microorganismos involucrados. Aquí aparece el país, aparece el producto, la materia prima. ¿Okay? Entonces vemos y qué producto se ha hecho. ¿Okay? Condimentos, snacks, pastas y los microorganismos involucrados en la fermentación. Entonces fíjense que Bacillus subtilis, lactobacilos, levaduras, ¿okay? Luego en otros, en este caso soya, una mezcla bien amplia de microorganismos que están involucrados. Así continúa para otro tipo de granos.
Fíjense en esta Bacillus subtilis, cándidas, es decir, levaduras, lactobacilos, en soya, también en quesos, ¿okay? Aspergillus. Fíjense que es muy amplia la variedad de microorganismos que se ha usado para fermentación de leguminosas. En lentejas no reporta, pero hecha con snack. A ver cuál otro. En soya, fíjense, bueno, en soya siempre como bandera. A ver aquí en Locust Bean, que lo habíamos visto también en la clase pasada. Nuevamente soya, ¿okay? Todos los microorganismos, lo que quiero que vean es los microorganismos la variabilidad de microorganismos que se ha usado en fermentación de leguminosas. Fíjense aquí también, igual, o sea, revísenlo para que ahonden más en esto. Luego, también dentro de este trabajo, fíjense todo lo amplio que es, por eso se lo presento. Aquí también presenta la influencia de estos tratamientos en las propiedades nutricionales. Okay, aquí vemos esto es para cereales, voy a ir a las leguminosas. Okay, las leguminosas deben estar acá, aquí está. Fíjense que dice influencia de la fermentación en la composición nutricional. Okay, con esto vamos a ver qué indican. Fíjense, aquí está tipo de fermentación SSF, que es fermentación en estado sólido, una fermentación espontánea, el tiempo 72 horas hasta el tiempo real, los productos fermentados, okay, que ahí tienen las modificaciones en los componentes nutricionales, disminuye el contenido de fibra, de grasa y ceniza, los carbohidratos y la energía, ¿okay? Y ahí incrementa la proteína. Estoy de acuerdo, estos autores pueden igual verlo. En resumen, ¿qué presenta? Porcentaje de diferencia, o sea, 20% menos en fibra, 5% menos en grasa, 19% menos en ceniza, 7% en carbohidratos, en 7% en ceniza, perdón, en carbohidratos 26, en energía 22 y un aumento en el contenido de proteína. También disminuyen los compuestos antinutricionales, que es importante, entonces indica 24-46% de disminución de fitatos, 71-79 de taninos, 62-77 de oxalatos. Fíjense entonces cómo disminuye de acuerdo a lo reportado por estos investigadores. Y allí también dice el mecanismo involucrado, bueno, disminución de los compuestos antinutricionales, ¿okay? Atribuido al proceso de remojo también durante el proceso de la actividad enzimática. Alguno otro que veamos también aquí, bueno, en esto todo en fermentación en estado sólido, vamos a ver alguno en fermentación en esta que está acá, en fermentación en condiciones sumergidas o líquidas, también espontánea, 24 horas a 45 grados Celsius. Aquí que tenemos un incremento en un 2.7% de la proteína, 86% de incremento de la grasa, a ver, 1% de incremento de los carbohidratos y así va. Fíjense que va generando cambios en lo que va presentando, es decir, que genera efectos, ¿okay? Efectos igual como lo vimos. Aquí el efecto diría que es un poco más marcado en comparación a lo que vimos con los macronutrientes en el caso de la germinación. Entonces igual los invito a que revisen y ahonden un poco más en esta información. Aquí vemos en estado sólido, en estado líquido sumergido y vemos entonces incremento de la proteína cruda, la ceniza, la fibra, los carbohidratos, algunos aminoácidos y minerales y presentan los valores. Se los dejo para que ustedes ahonden más en la publicación.
Adebo y colaboradores 2022 también nos deja esta imagen en la que presenta cómo la fermentación genera cambios en las leguminosas. Esto lo tienen en la publicación que les estoy dejando por acá también referenciada. Entonces indica en el caso de las proteínas y aminoácidos, ¿okay?, algunos incrementos y disminuciones con respecto a incremento de la hidrólisis de las proteínas a las moléculas de las proteínas y aminoácidos en simples y péptidos, ¿okay? Aumenta entonces la habilidad de los microorganismos para la síntesis de proteínas y hay interconversión. Y disminuye el metabolismo de fermentación de microorganismos también que interfieren con proteínas. En cuanto a los carbohidratos, almidones y energía, menciona que aumenta la conversión de la fracción de almidones, ¿okay?, en fracciones entonces menos complejas, y disminuye la degradación de los carbohidratos disponibles para microorganismos y actividades enzimáticas. En cuanto a las grasas y ácidos grasos, incrementa la actividad de las lipasas y disminuye el uso de los lípidos, ¿okay?, como fuente de alimento para la fermentación. En cuanto a las cenizas y minerales, también aumenta la actividad metabólica de los microorganismos, reduce o aumenta la reducción de factores antinutricionales. Disminuye estos minerales que son descartados por las aguas de fermentación. En cuanto a las vitaminas, aumenta la producción de vitaminas por la microbiota que está fermentando. La fibra también presenta incrementos en los materiales celulósicos y disminución de hidrólisis de fibra cruda, entre otros. Entre los factores antinutricionales obtenemos principalmente disminución por la actividad enzimática microbiana durante la fermentación. También se utilizan como fuentes de carbono muchos de estos compuestos. Y en cuanto a la digestibilidad de nutrientes y la biodisponibilidad, también menciona que aumenta la remoción de compuestos antinutricionales, como se menciona anteriormente, y aumenta la hidrólisis proteica ya mencionada también, y con esto aumenta también la biodisponibilidad. Disminuye también el bloqueo de las fibras, recordando que son matrices complejas. Entonces, esto igual pueden profundizarlo en la publicación que les estoy indicando respecto a la fermentación de leguminosas. Y bien, vamos a dejar hasta aquí la parte de procesamiento en primera gama de las leguminosas, ¿okay?, en el cual hemos hablado, hemos tomado esencialmente la germinación y fermentación como bioprocesos para la transformación de las leguminosas.